Entonces, para que nosotros podamos después ver, pues, qué le pasa a un corazón enfermo con la fiebre reumática, qué le pasa a un corazón hipertensivo de manera crónica, etcétera, etcétera, pues necesitan revisar otra vez cuál es un corazón normal, cómo funciona la cardiovasculatura normal. Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Dónde está su corazón? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Lado izquierdo. Izquierdo. Bueno, ¿cuántas cavidades tiene? 4. ¿Cuántas aurículas? 2. ¿Y ventrículos? 2. Las aurículas de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿por qué válvulas se dividen? ¿Y las izquierdas? Mitral. Mitral. ¿Cómo se llaman las válvulas de la aorta y de la pulmonar? Aórtico pulmonar. Semilunares o sigmoideas. ¿No? Pueden encontrarlas así en diferentes formas en la bibliografía. Bueno, ese corazón. ¿A alguien le gusta el DVD? Sí. Todos. Este corazón. Bueno, acuérdense que tienen que saber de todo, no solo de medicina. Tienen que saber de política, tienen que saber un poquito de deportes, de cine. ¿Quién fue la semana pasada al cine? ¿Cuál viste? Anyone but you. ¿Y qué tal? Tom Holland. ¿Nadie más? ¿No sabe ella? Yo sentí en Netflix. Bueno, sí está bien, pero tampoco tan bien porque de repente ya se clavan en una serie y entonces dejan todo lo demás. O sea, está bien que no te dediques solo a medicina, pero que sí tu 70% sea hacia medicina. Sí. ¿Tú también? Bueno. ¿Alguien ha ido al teatro aquí en Cancún últimamente? Sí. A ver, 2 recitales de ballet. Es raro que se presente algo de ballet aquí. Bueno, fueron en playa, pero pues círculo. Bueno, entonces este corazón necesita, para poder trabajar y tener un bombeo adecuado, pues consumir nutrientes. ¿Cuál es el principal nutriente del cual el corazón usa para poder hacer un bombeo adecuado? ¿Qué usa más, carbohidratos, lípidos o proteínas? Ácidos grasos. El 70% de la energía del corazón proviene de los ácidos grasos. Y además, para tener un buen bombeo, pues necesitas oxígeno. El oxígeno que necesita el corazón es de 1.3 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido por minuto. Esas son las aurículas y el ventrículo derecho. Pero el ventrículo izquierdo necesita más oxígeno. ¿Cuánto? 8 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos por minuto. ¿Por qué? Porque es un ventrículo grande, con mucha masa y maneja mucha resistencia y tensión. Y de esa tensión viene un efecto que se llama efecto Fenn y que seguramente lo vieron en fisiología celular. ¿En qué consiste el efecto Fenn? Que a mayor que, mayor que. Y si ocupas más fuerza, ¿qué necesitas? Más energía. Entonces, a más trabajo, más energía, por lo tanto, más ATP desdoblado. Ese es el efecto Fenn. Entonces, del efecto Fenn deriva la formación de ADP, adenosín difosfato, y de ahí viene la adenosina. Entonces, la adenosina es el principal vasodilatador coronario. Si nosotros estamos con un bombeo enérgico, estamos corriendo, estamos subiendo escaleras, necesitamos más bombeo, más fuerza, más gasto cardíaco. Entonces tenemos que liberar vasodilatadores, ADP, CO2
hidrógeno, prostaglandinas, bradicinina. De ellas, el principal vasodilatador cardíaco es la adenosina. Más adelante seguramente escucharán en el hospital, o veremos aquí, que la adenosina se trata de un medicamento para controlar la taquicardia supraventricular. Entonces, para regular ese gasto cardíaco por la demanda de trabajo, necesitamos llevar más oxígeno y más ácidos grasos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dilatando las coronarias. ¿Cuántas coronarias tenemos? 2. No. Derecha, izquierda. Izquierda. La derecha, ¿qué ramas da? Las de los nodos, ¿Sinusales? nodo sinusal, nodo auriculoventricular y la descendente posterior. Y la izquierda da el tronco coronario, y del tronco coronario sale la circunfleja, que da la vuelta, y la descendente anterior. La descendente anterior y la descendente posterior se comunican por las interventriculares, y también la descendente anterior da las diagonales, generalmente son 3. ¿Por qué es importante conocer las coronarias? Porque en el electrocardiograma, cuando alguien se está infartando, voy a ver qué cara del corazón está infartada. Y dependiendo de la cara que está infartándose, puedo pensar cuál es la arteria afectada. Entonces, un hemodinamista, cuando entra a la sala al cateterismo, pues ya va más o menos pensando a dónde dirigirse. No va a ciegas así de a ver qué se encuentra, sino en base al electro, en base al trazo del monitor, pues está dando cuenta qué cara está afectada, por lo tanto, qué arteria es la que está afectada y a dónde debe dirigirse. A lo mejor se encuentran otras cosas, pero esa es la parte más afectada. Así como hay una irrigación, también hay un drenaje. El drenaje cardíaco está dado por las venas de Tevesio, el seno coronario y ¿qué otra? La más grande. Se llama gran vena cardíaca, o la vena magna, o la vena cardíaca anterior. Y hay un sistema que lo regula a nivel nervioso, que lo vamos a ver más adelante. Ese oxígeno y esos ácidos grasos van a viajar por un flujo. El flujo cardíaco normal es de 225 mililitros por minuto. Va a depender si está en bradicardia o está en taquicardia para que eso varíe. Pero un flujo cardíaco normal con un latido de 70 a 100 por minuto es de 225 mililitros por minuto promedio. Nuestro corazón está siempre en un constante cambio de sangre. Llega sangre, saca sangre. Llega sangre, saca sangre. No se la queda. Entonces la sangre que encontramos ahí, pues nunca va a ser la misma durante todo el ciclo cardíaco. Entonces la cantidad de sangre ubicada aquí, del 100% del total del cuerpo, solo es el 7%. ¿Por qué? Porque siempre está en continuo flujo. Siempre sale, entra. ¿Qué otro porcentaje de sangre se parece al del corazón? El de los capilares. ¿Por qué? Porque en los capilares también hay un flujo continuo de sangre hacia afuera y hacia adentro. La parte arterial saca sangre hacia las células y las nutre, les lleva hormonas, les lleva líquidos, les lleva sustancias, vasodilatadores, complemento, citocinas, etcétera, etcétera. Y la parte venosa reabsorbe. La parte venosa reabsorbe porque su presión es menor. La presión en la parte del capilar venoso es de 10 milímetros de mercurio y en la parte del capilar arterial es de 35 milímetros de mercurio. Por eso la arteria saca en el capilar y la vena mete, por las diferencias de presiones.
las partes arteriales, la cantidad de porcentaje de sangre es del 13% aproximadamente, y en la parte de las venas es el 64% del total de la sangre. ¿Por qué? Porque las venas tienen gran capacitancia venosa. Quiere decir que las venas se pueden distender y distender y distender. ¿Cuánto es la capacitancia venosa respecto de una vena a una arteria? 30 veces. 1 a 30. Son 30 veces más distensibles que una arteria. ¿Nunca han visto varices arteriales? No. Siempre son varices venosas. ¿Por qué? Por la capacitancia venosa. 1 a 30. Ese flujo de sangre que está en el corazón, en las arterias, capilares, venas, y siempre está en ese circuito, necesita una presión, necesita un flujo y necesita poca viscosidad. ¿Y cómo podemos saber cómo es ese flujo en cuanto a su presión, en cuanto a su tipo, si es laminar o turbulento, y en cuanto a la viscosidad? Pues de ahí surgen 3 fórmulas o 3 leyes. La primera es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que para que nosotros sepamos la presión de un vaso, necesitamos saber la diferencia de presiones de un punto 1 y un punto 2. Punto 1 y punto 2. ¿Cuánto tiene de presión aquí y cuánto tiene de presión acá? Al inicio y al final. Y lo resto. Diferencia de presiones entre 2 puntos dados entre la resistencia del vaso. ¿Quién me da la resistencia? La adrenalina, la acetilcolina, el complemento, los fagocitos, las bacterias, virus, todo lo que esté ahí adentro y que me esté obstaculizando mi flujo. Eso me da la resistencia. Y la ley de Ohm, que me dice que 1 milímetro de mercurio es igual a 1.36 centímetros de agua. ¿Por qué es importante este cambio? Antes todo se medía en milímetros de mercurio, pero se dieron cuenta que el mercurio es tóxico, que el mercurio contamina el agua, contamina la tierra, el suelo, etcétera, etcétera. Entonces se quitó el mercurio y todo se mide ahora en agua. Pero todos los estudios, todos los artículos, todos los libros me hablan en milímetros de mercurio. Entonces, para que yo de manera universal esté en el mismo contexto que los demás países, pues no voy a hablar en centímetros de agua, sino en milímetros de mercurio. Por eso, cuando enfermería me diga que alguna determinada cantidad de presión está medida en centímetros de agua, yo la tengo que pasar a milímetros de mercurio. Para pasarla es una división. Si enfermería me dice, oiga, mi presión venosa central es de 16 centímetros de agua, yo no lo voy a poner en la nota, tiene 16 centímetros de agua. ¿Se puede? Sí, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque no es un contexto universal. No estamos hablando el mismo idioma así. Necesitamos pasarlo a milímetros de mercurio. Por lo tanto, la cifra que me está dando enfermería en centímetros de agua, la tengo que dividir a 1.36. ¿Y eso cuánto me da? 11 puntos de PLS. Siempre tiene que ser menos. El resultado siempre tiene que ser menos que mi cantidad inicial de centímetros de agua. Si es más, algo estoy haciendo mal en la fórmula. Entonces siempre es la cantidad que me da enfermería en centímetros de agua entre 1.36 para sacarlo a milímetros de mercurio. Hay muchas presiones que se van a medir así. Ya cuando están en el internado les tocará vivirlo. Esa es la ley de Ohm. Y luego tenemos un número que se llama número de Reynolds. ¿Para qué sirve el número de Reynolds? Me va a decir si un flujo es laminar o es turbulento. Un flujo laminar quiere decir que en el centro
el vaso siempre es más rápido y en la periferia es más lento, pero nunca choca con el endotelio. Y el flujo turbulento, el flujo va para todos lados y sí choca con el endotelio. Por lo tanto, un flujo turbulento tiene la capacidad de activar la coagulación y formar cromos. El número de Reynolds normal debe ser menos de 200. Cuando pasa de 200 a 400, quiere decir que mi flujo ya se está volviendo turbulento. Y ya cuando es más de 400, ya es un flujo turbulento como tal. ¿Qué ocupo o qué necesito saber para sacar el número de Reynolds? La velocidad a la que va el vaso sanguíneo, a la que va la sangre adentro de ese vaso sanguíneo, multiplicado por el diámetro del vaso, dividido entre la viscosidad, entre la densidad del vaso. Ay, en el examen voy a tener que sacar todo eso. Pues no, nada más es para que sepan de dónde sale el número de Reynolds. Lo que necesitan saber es que el número de Reynolds determina si es un flujo laminar o turbulento, y que para que sea laminar es menos de 200 y para que sea turbulento es más de 400. ¿Qué implica un flujo turbulento? Que choca el flujo contra las paredes de la arteria o de la vena y que puede desencadenar la coagulación formando trombos. Y también mi flujo puede ser muy o poco viscoso. Para determinar la viscosidad utilizo la fórmula o la ley de Poiseville. ¿Cómo obtengo esa fórmula o esa ley? Pues Poiseville dice que para saber que un flujo es viscoso o no, voy a multiplicar pi. 3.1416, bla, bla, bla. Multiplicado por lo que vimos en ohm, la diferencia de presión entre dos puntos dados. Multiplicado por el radio a la cuarta. El radio del vaso sanguíneo a la cuarta. Y eso le voy a dividir la longitud del vaso multiplicado por 8 veces la viscosidad. Y así obtengo Poiseville. Pi por la diferencia de presión entre dos puntos dados, por el radio a la cuarta, entre la longitud del vaso, por 8 veces la viscosidad adentro de ese vaso sanguíneo. Y ese es Poiseville. ¿Qué me dice Poiseville? Pues que para que yo tenga poca viscosidad necesito un vaso menor a 1.5 milímetros de diámetro. Entonces siempre los vasos pequeños menores a 1.5 milímetros de diámetro van a tener poca viscosidad, siempre y cuando su velocidad adentro de ese vaso sea mayor a 1 milímetro por segundo. ¿Por qué tiene que ser esa velocidad a fuerza? Porque si la velocidad es menor a 1 milímetro por segundo, entonces los eritrocitos que van adentro del vaso van a chocar con los núcleos del endotelio y van a estar rozando y frenándose, van a hacer fricción. Por eso se vuelve más viscosa la sangre si la velocidad es menos de 1 milímetro por segundo en los vasos pequeños. ¿Qué me dice Poiseville? Pues que en esos vasos menores a 1.5 milímetros de diámetro con una velocidad mayor a 1 milímetro por segundo, los eritrocitos
van a formarse en pila de monedas, uno tras otro. Y eso hace que el flujo sea continuo, que no choquen entre ellos, que no se vuelvan viscosos. Esto también se conoce como efecto de Faraus-Limwitz. O pila de monedas. Entonces tenemos la fórmula para sacar la presión, la fórmula para sacar la viscosidad y la forma para saber si el flujo es laminar o turbulento. ¿Eso lo voy a sacar yo? No, me lo van a dar en una interpretación. Entonces va a decir, el paciente tal, se le encuentra con un número de Reynolds de 550 en la arteria poplitea. Entonces ya sé que esa arteria está toda viscosa, su flujo está lento y se puede trombosar. ¿Por qué es importante saber la presión, la resistencia, el volumen? Si la longitud es poca, mucha, el diámetro, el radio, todo eso, porque depende de todo eso que mi gasto cardíaco sea adecuado, que la cantidad de sangre que fluye del corazón hacia afuera y de regreso sea la adecuada. Mi gasto promedio, el gasto cardíaco, es de 5.6 litros por minuto, pero va a variar dependiendo del peso, de la altura, etcétera, etcétera. Pero promedio 5.6 litros por minuto. ¿Cómo saco el gasto cardíaco? Es muy fácil. Divido la presión entre la resistencia. Ya. Esa es la forma indirecta de sacar la presión, el gasto cardíaco. Hay otra forma directa que se ocupa el método de Fick. El método de Fick ocupa cuánto oxígeno voy a absorber de los alvéolos para pasarlo a la parte arterial y cuánto es mi diferencia de presión entre la arteria y la vena. Pero pues eso es muy difícil. Entonces por eso casi siempre se ocupa presión entre resistencia para obtener el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco yo lo puedo modificar. Se puede subir o se puede bajar. Entonces puedo tener un gasto cardíaco de 13 litros o un gasto cardíaco de 3 litros. Obviamente mientras más se vaya a los extremos, pues más la capacidad de que caiga en insuficiencia cardíaca o en un infarto. El gasto cardíaco puede bajar por causas propias del corazón o por causas periféricas. Causas propias del corazón: un infarto, tamponade, miocarditis, traumatismo, ¿no? Vas manejando y el volante se estampa contra tu tórax. Periféricas, la más frecuente es la pérdida de volumen. ¿Cuándo perdemos volumen? Hemorragia. ¿Hemorragia de dónde? No. Hemorragia obstétrica, hemorragia de tubo digestivo, cirrótico. MVC no, porque el cráneo está contenido por un hueso. Okay. Entonces no hay para dónde se vaya la sangre. Hemorragia, diarrea, vómito, deshidratación, fiebre, que se vayan a la playa 8 horas, están entumbados con marihuana. Ahorita no lo van a sentir porque su sistema cardiovascular pues tiene buenos receptores y buen nivel de sensar en el hipotálamo cuando tiene que actuar la vasopresina, etcétera, etcétera. Pero cuando ya pierdan todo eso, después de los 40 años, pues ya la deshidratación ya no va a poder reponerse tan fácilmente, pues van a empezar a marear, van a estar cansados, con visión borrosa,
¿A partir de cuándo empieza el envejecimiento? Los 30. La más y la menos. Si nos vamos por la teoría biológica, es desde que nacemos. Pero ya de forma muy objetiva y con mediciones, a partir de los 20 años se empieza el envejecimiento. Obviamente va incrementándose conforme pasen las décadas. ¿Dónde alcanza su meseta? A los 60 años. Pero ya a partir de los 23 ya empiezan los declives respiratorios, renales, hormonales, etcétera, etcétera. La principal entonces para baja de volumen de manera periférica es pérdida de volumen. ¿Qué otra forma periférica? La pérdida del sistema nervioso autónomo simpático, porque ya no vamos a tener adrenalina que nos cause vasoconstricción refleja. Son las más frecuentes. Y la subida del gasto cardíaco puede ser una subida súbita, aguda, o una subida crónica. Aguda, lo más frecuente es cuando llevamos a alguien de 60, 80 años al hospital y, por ejemplo, su abuelito, ¿no? Que empieza con tos, fiebre, expectoración verdosa, disnea, lo llevan al hospital y en urgencias lo canalizan y le ponen solución Hartmann 1000 cada 4 horas. Evidentemente, un corazón de alguien de esa edad, pues ya no puede mantener 1 litro cada 4 horas. Mi gasto cardíaco son 5 litros por minuto. No puedo contener 4 litros extras a lo que ya tengo. Entonces voy a caer en insuficiencia cardíaca, me voy a infartar, me voy a morir. Entonces, esa es una forma aguda. La más frecuente es la que yo ocasiono. O que tome mucha agua. Así de que, ya es enero de 2024, voy a empezar con todo, voy a tomarme 10 litros de agua al día. ¿Cuánto debemos o cuál es lo normal de agua que debemos tomar al día? 2 litros. ¿Lo máximo cuánto es? 5. Porque si no entras en potomanía. Y empiezas a tener descontroles en los electrolitos porque los diluyes. Es tanta la cantidad de agua que todos tus electrolitos se diluyen y es como si tuvieras hipocalcemia, hiponatremia, hipocalemia y empiezas con complicaciones electrolíticas. Pero ¿cuánto es lo normal? Lo normal, comúnmente todo el mundo te dice, no debes tomar de 2 a 3 litros de agua al día. Pero ¿por qué 3 y no 3,5? Lo que deben tomar de agua al día son 30 mililitros por kilo o 1 mililitro por caloría. Si yo necesito consumir 2.450 calorías en un día, pues necesito 2 litros 450 de agua. Y eso es sin considerar que me voy a la playa, me deshidrato, hago ejercicio, sudo, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de subir el gasto cardíaco puede ser agudo, generalmente es porque yo lo ocasiono, o crónico. El agudo, tengo 40 minutos para normalizarlo. Y eso lo va a hacer mi cuerpo a través de vasoreceptores y osmoreceptores. ¿Qué va a ser al principio? Una liberación de trasudado. ¿Cuál es la diferencia entre el trasudado y el sudado? El exudado tiene proteínas, el trasudado no. El trasudado solo es plasma. Entonces, cuando tengo exceso de volumen, el endotelio se empieza a separar, separa sus uniones y por ahí pasa el plasma para que el agua se vaya a un tercer espacio. Entonces las personas que van a decir, ay, fíjate que me estoy hinchando de los pies, mis piernas están hinchadas, se me están hinchando los párpados, se está yendo el líquido a un espacio que no debería. Eso es un trasudado.
¿Qué otra forma tiene de responder el cuerpo? Hace una vasodilatación esplácnica a nivel de hígado y vaso. Estos, desde embriología, son reservorios naturales de sangre. Se pueden llenar y congestionar de sangre. Entonces, cuando tenemos exceso de volumen y nos está ocasionando un gasto cardíaco incrementado de manera aguda, el hígado y el vaso, principalmente a nivel esplácnico, se vasodilatan y ¡boom!, se llenan de sangre, secuestrando la sangre para que no se vaya a la vena cava inferior. Y entonces disminuye la precarga. Y la última forma en la que se puede compensar es aumentando la resistencia venosa periférica. Quiere decir que las venas de las piernas van a causar vasoconstricción, por lo tanto el flujo de la sangre hacia arriba se enlentece. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de líquido que llega a mi aurícula derecha como precarga. Entonces mi gasto cardíaco se normaliza. Si estos 40 minutos no funcionan para normalizar mi gasto cardíaco, voy a caer en insuficiencia. ¿Y qué formas pueden ser las crónicas? Por ejemplo, el hipertiroidismo, la anemia, por la causa que sea. La anemia pierde hemoglobina, pierde eritrocitos, entonces pierde células formes de la sangre, por lo tanto hace que la sangre sea más diluida, más fluida y rápido puede llegar al corazón. El beriberi, que es el déficit de tiamina, también hace vasodilatación por sí solo. Este gasto cardíaco, pues para que esté normal y no suba y no baje, o si sube y baja se vuelva a normalizar, pues necesita un control, necesita alguien que le esté mandando estímulos para arriba o para abajo. Esos estímulos pueden ser de 4 tipos. El primero es la TA. Si yo mantengo mi TA, voy a mantener mi gasto cardíaco. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que en la fórmula la presión va en el numerador, es directamente proporcional. Subo mi presión, subo mi gasto. Bajo mi presión, bajo mi gasto. Entonces necesito mantener mi presión para mantener mi gasto cardíaco. Por eso en el choque hipovolémico y en el choque, incluso el choque cardiogénico, hipovolémico y séptico, necesito dar adrenalina, noradrenalina, vasopresina, dopamina, para mantener mi gasto cardíaco a expensas de la TA. Si se pierde la TA, pierdo mi gasto cardíaco, caigo en choque, insuficiencia, infarto y se muere. La otra forma de mantener el gasto cardíaco es la manera local. La manera local depende del sistema simpático y del sistema parasimpático. El simpático descarga adrenalina general. Uno dice, a ti páncreas sí, y a ti riñón. No, es a todos. ¡Bum! Descarga adrenalina para todos lados: cerebro, ojo, riñón, intestino, piel, uñas, etcétera, etcétera. Y el parasimpático es localizado en estímulos específicos, en lugares específicos, en tiempos específicos. El simpático, ¿qué hace? A nivel de corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la fuerza contráctil y la forma continua de liberación de adrenalina todo el tiempo hace que tenga un gasto cardíaco del 20 al 30% continuo. Quiere decir que de mi 100% de gasto cardíaco, la función del gasto cardíaco se preserva en un 30% solo por la administración continua de adrenalina. ¿Y qué es lo que hace el parasimpático? Pues lo contrario. Disminuye la fuerza, disminuye el gasto y disminuye la frecuencia cardíaca. Principalmente lo hace en el nodo sinoauricular
disminuyendo su ritmo de descarga, baja la frecuencia, hace bradicardia. A nivel del nodo auriculoventricular, disminuye su excitabilidad y aumenta la permeabilidad al potasio. Por lo tanto, hace que se hiperpolarice la célula y sea menos descarga. También el parasimpático disminuye el gasto cardíaco de un 20 a un 30%. Esos dos van a mantener un equilibrio. Por ejemplo, si vas corriendo porque te van a saltar, pues se echa a andar el simpático. Pero ya que llegaste a un lugar que más o menos sientes que vas a estar tranquilo, seguro, pues el simpático se contrarresta por el parasimpático. No puedes estar con el simpático todo el tiempo porque vas a caer en infarto. Esa es tu segunda forma o mecanismo de regular el gasto cardíaco. El tercero es el reflejo de Bainbridge. El reflejo del Bainbridge depende de la aurícula derecha. Entonces, si la aurícula derecha se distiende y se distiende y se distiende porque le estás metiendo sangre, le estás metiendo líquido, por ejemplo, le pasas 3 transfusiones de sangre en 6 horas, es demasiado volumen. Entonces tu aurícula derecha se va a distender, va a mandar un estímulo al sistema nervioso central y el sistema nervioso central va a mandar un estímulo de regreso al corazón por medio del sistema simpático, liberando adrenalina. Entonces, esa liberación de adrenalina por el sistema simpático va a aumentarte tu frecuencia cardíaca, tu gasto cardíaco y tu fuerza contráctil. Pero, como ya mencionamos acá, la adrenalina no respeta. No dice, bueno, aquí ojo derecho sí y aquí ojo izquierdo no. ¿No? Todos parejos. Entonces, el órgano que se va a sacrificar por tu corazón, ¿cuál creen que sea? El riñón. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el riñón y la adrenalina? El sistema renal. Ese es echado a andar después. ¿Qué hace la adrenalina en el riñón? Vasodilata. No, vasoconstriñe. ¿Y qué vasoconstriñe? Los uretres. Las arteriolas. Eso, arteriolas. ¿Cuál principalmente? Eferente. La aferente. Entonces, ¿quién lleva sangre al glomérulo? La arteriola aferente. Si hace vasoconstricción tu adrenalina, pues ya le vas a llevarle sangre al glomérulo, le vas a llevar muy poquita. Y el glomérulo maneja 2 presiones, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Tu presión hidrostática glomerular renal, ¿de cuánto es? De 60 milímetros de mercurio. Entonces la vas a bajar. Y tu presión hidrostática glomerular hace tu filtrado glomerular, que es tu primera función renal. Entonces, si no hay filtrado, no hay tasa de filtración glomerular, no hay orina. Entonces vas a dejar de orinar. Ya salvaste al corazón, pero vas a echarte al riñón. Entonces tienes que compensar este gasto cardíaco para que este reflejo deje de estar echándose a andar y por lo tanto tu riñón no caiga en falla crónica. ¿Cuánto es la uresis normal? Porque le dices, pues sí, ya no orina bien, pero ¿qué es orinar bien? ¿Qué es orinar mal? ¿Cuánto debo orinar? ¿Dónde está eso? ¿Okay? Puedes decir, pues a lo mejor 1000 por día. Sí, está bien, pero ahora ustedes cuando lleguen al hospital van a ser más exactos y van a decirle a la enfermería o van a poner, o decirle al adscrito o su residente,
Oye, pero ¿tiene una uresis normal? Porque yo sé que la uresis normal es de 0.5 a 1.5 mililitros por kilo por hora. Espere. Uresis normal. ¿Quién les va a decir eso? Enfermería. Enfermería tiene su carpeta allí en el central de enfermerías que todo el mundo les roba y por eso se enojan. Una hoja que dice control de líquidos. El control de líquidos te lo hace por hora o por turno. Entonces ustedes van a cuantificar cuánto orinó en 24 horas, lo dividen entre el peso del paciente y eso es tu mililitro kilo hora. Lo normal es de 0.5 a 1.5 mililitros por kilo por hora. Si está orinando menos, es que está en oliguria, que le falta volumen. O a lo mejor sí lo tiene, pero lo tiene en un tercer espacio. Por eso el paciente está todo hinchado como sapo. O si tiene 3 mililitros kilo hora, entonces o le estás dando diurético, o tiene exceso de volumen, o algo está pasando. Tu margen es 0.5 a 1.5 mililitros kilo hora, a menos que tú busques hacerlo orinar mucho. Por ejemplo, que tú invitaste a tu amiga a correr un maratón, pero tu amiga nunca ha corrido. Entonces, a medio maratón, se está infartando, tiene mucho dolor en las piernas, la llevas al hospital y sorpresa, tiene la atomiólisis con CPK de 15,000. Esa latomiólisis, esa mioglobina, le puede tapar los túbulos y le puede causar daño renal crónico. Entonces tú tienes que forzar la orina. Ahí no vas a tener una orina de 1.5, vas a esperar una uresis de 4 mililitros kilo hora, para que siempre esté permeable su glomérulo y sus túbulos, si no se van a tapar. Ese es un ejemplo. Ese es el efecto del reflejo de Bainbridge. ¿Okay? Y el cuarto es el más conocido, que es la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Que mayor que, mayor que, mayor que y menor que. Que a mayor distensión, mayor que. Mayor fuerza contráctil, por lo tanto más sangre bombeada y menos remanso sanguíneo. ¿Y por qué esa relación es directa proporcional? O sea, ¿por qué si me distiendo tengo más fuerza? ¿De dónde viene eso? ¿Quién está involucrado ahí? Mayor distensión, mayor fuerza. ¿De quién depende mi golpe de fuerza? ¿De quién depende mi contracción muscular? Sí, pero pues, bueno, aquí estoy contrayendo. Músculo esquelético. Y usa lo mismo. ¿Qué uso para contraer el músculo? Fibras de miocina. Fibras nerviosas que van a estimular al músculo. ¿Y el músculo cómo está formado? ¿Fibras qué y fibras qué? Hay fibras de miocina. Ok, estas fibras extrafusales y fibras intrafusales, ¿no? Y dentro del músculo están las fibras musculares de miocina y de actina. Entonces, si se acuerdan, tenemos un disco que se llama disco Z. Esto es una sarcómera, la unión de dos discos Z. Entonces, tenemos adentro del disco Z unas líneas perpendiculares que son, ¿esto qué es? Las actinas. ¿Cuántos tipos de actinas hay? 2. Esta se llama actina F, que es la base. Pero adentro de la actina F están las hijitas. ¿Estas cómo se llaman? Actinas G. Estas son las actinas G,
que están adentro de las actinas F. Y en el centro, ¿quién está? Ahí en el centro donde está en blanco, ¿qué hay? ¿O quién debe estar aquí? Sería la miosina. Las miosinas. Sería la miosina. Entonces, la fuerza contráctil va a depender de mi actina y mi miosina. ¿Por qué? Cada actina G es un punto de contracción, se llama golpe de fuerza. Un golpe de fuerza quiere decir un punto contráctil. Quiere decir que mi actina G se va a unir a mi cabeza de miosina. Primero es diagonal y cuando hace el golpe de fuerza se vuelve perpendicular y rompe el ATP para liberar energía y hacer ese golpe de fuerza. Jalas a mi actina y después otra vez se pone en forma diagonal, sale hacia el otro punto activo, se une y hace otro golpe de fuerza. Y así sucesivamente hasta que ocupa todos los puntos necesarios. No es lo mismo que yo cargue este celular a que cargue la mesa, ¿no? No necesito las mismas cargas de actinas G para levantar el celular que para levantar una mesa. Entonces, de esto depende la fuerza contráctil. Entonces, si yo tengo una cantidad de gasto cardíaco de 5 litros, pues mi corazón bombea las determinadas y en promedio normales actinas G que ya sabe que tiene que contraer. Pero si yo le estoy poniendo sangre y además volumen por solución Hartmann, salina, glucosada, pues esto se empieza a distender, entonces se empiezan a separar. Mientras más separadas, pues más puntos libres tengo para que se una la miosina con la actina. Entonces más fuerza contráctil voy a tener. Por eso de ahí parte Frank Starling. Más distensión, más fuerza contráctil. ¿Por qué? ¿De qué depende? De las miosinas y las actinas. Pero hasta cierto punto. Porque si yo tengo a mi actina acá y a mi miosina hasta acá, pues por más adrenalina, vasopresina y que vaya echando y baile y que le dé esas actividades, esto no va a tener fuerza contráctil. ¿Esto en quién se da? En los alcohólicos crónicos. A los estudiantes de medicina no les gusta tomar. Más en fiestas, hasta la madrugada y que hasta vomitan. Eso es lo que más en medicina. Entonces esos alcohólicos con el paso del tiempo van a ser miocardiopatía dilatada. Tienen tremendo corazón de un garrafón que ya sus actinas están acá y su miosina aquí. Ya su contracción es débil. Entonces siempre van a caer en insuficiencia cardíaca. ¿Quién más? Los corredores crónicos, los que hacen triatlón. Con el paso del tiempo, o sea, estoy refiriendo a años, van a caer en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hacen tanta hipertrofia que de repente ya sus actinas y miosinas ya no se juntan. Por eso, nada con exceso. Entonces, estas son las 4 formas en las que se puede compensar el gasto cardíaco. Lo ideal es que tengas todas, pero siempre va a haber una que predomine sobre otra, principalmente aquí, para que siempre esté regulado el gasto cardíaco. Entonces, este gasto cardíaco nos va a servir para ver la siguiente gráfica, que es de volumen-presión. Y esta gráfica nos habla de 4 fases en las cuales va a ser la bomba cardíaca normal, por lo tanto el gasto cardíaco normal. La fase 1 se llama fase de llenado. La fase 2 se llama contracción isovolumétrica. La fase 3 se llama expulsión. Y la fase 4 se llama relajación isovolumétrica. Espera,
¿Qué hay en la fase 1? Su nombre lo dice, fase de llenado. Entonces el corazón empieza aquí y acaba acá. ¿No? Empieza con un volumen de 45 mililitros. Ese volumen es el que me quedó de mi sístole. Mi corazón se contrae, saca sangre, pero el corazón se queda con un poquito de sangre, no se queda vacío, no se queda con 0 mililitros. Sí, igual que en los riñones, o sea, siempre queda como un volumen residual. Siempre hay un volumen residual. Pero sí, hasta cierto punto. En un paciente insuficiente, este 45 va a pasar a 60, o 70, o 100, de acuerdo a la severidad de la insuficiencia cardíaca. Entonces, mi corazón empieza con este volumen. Este volumen se llama volumen telesistólico. Se empieza a llenar y culmina con un volumen al final de la diástole, que va a ser de 115 mililitros, que se llama volumen telediastólico. Y también va a depender de presiones. La fase de llenado empieza con una presión de 0 milímetros de mercurio diastólica, se va llenando y sube su presión hasta una presión de 5 milímetros de mercurio. Esa es mi primera fase o fase de llenado. Pasa de un volumen telesistólico a un volumen telediastólico, incrementando levemente la presión de 0 a 5. Y luego, ya cuando el corazón dice, ya llegué a 115, ¡pum!, se cierran todas las válvulas y empieza a subir su presión. El mismo volumen, pero diferente presión. Siguen siendo los 115 mililitros, pero la presión ya no es la misma. Pasa de 5 a 80. Es la mínima presión necesaria para abrir la válvula aórtica. 80 milímetros de mercurio. O sea, espere, me perdí. O sea, vamos a iniciar la contracción con 115 o con 80. Con 115 mililitros. Ok. Y vamos a llegar hasta 80 milímetros de mercurio. Ok. Esa es la fase de contracción isovolumétrica. Mismo volumen, diferente presión. Volumen de 115 sigue siendo el mismo y la presión cambia de 5 hasta 80, que es la mínima presión necesaria para abrir la válvula aórtica. Luego viene la fase de expulsión, que aquí vamos a sacar nuestro volumen latido, que es de 70 a 75 mililitros. Cada vez que late el corazón, expulsa 70 mililitros, un chisguetito. Y para poder sacarlo, tienen que vencer o igualar la presión sistólica de la aorta. ¿Qué cuánto es? 120 milímetros de mercurio. Saca el volumen, el chisguete de 70 mililitros, entonces como pierde volumen, pierde presión y se cierra. Y ahora viene la última fase, que es la fase de relajación isovolumétrica. En la relajación isovolumétrica ya perdimos volumen, ya no tenemos los 115 mililitros. Volvemos a nuestro volumen inicial, que son 45 mililitros. Y la presión cae desde 120, 100, 80 hasta 0. Y de ahí volvemos a empezar. Es un círculo que nunca acaba hasta que nos moramos. Para que esto suceda,
para que llenemos, expulsemos, tengamos presiones, nuestra bomba sea útil, nuestro gasto cardíaco se preserve, pues necesitamos siempre tener una frecuencia cardíaca promedio. ¿Quién estimula el corazón para esa frecuencia cardíaca? Pues el sistema nervioso, ya sea simpático o parasimpático, por lo tanto son los nervios, es un sistema eléctrico. El sistema eléctrico del corazón empieza en el nodo sinusal. ¿Y de ahí a dónde se va? Al nodo auriculoventricular. Para pasar al nodo auriculoventricular, ¿por dónde tuvo que pasar? Por los haces interauriculares o internodales, que son Bachmann, Wenckebach y Toret. Esos haces internodales o interauriculares son rápidos, viajan a una velocidad de 1.5 metros por segundo. ¿Para qué? Para que la aurícula derecha y la aurícula izquierda al mismo tiempo se contraigan y no primero sea una y luego la otra, porque si no generamos una arritmia. Entonces pasa el nodo sinusal por los haces al nodo auriculoventricular. Luego del nodo auriculoventricular pasa a la porción penetrante del haz de His. Luego pasa a la porción distal del haz de His. Y finalmente pasa por las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje se dividen en dos, derecha e izquierda. Y se van por todos los ventrículos. Entonces tienen que ser extremadamente rápidas para contraer a los dos ventrículos al mismo tiempo. Las fibras de Purkinje tienen una velocidad de 1.5 a 4 metros por segundo. Son fibras especiales. Fibras de Purkinje y las fibras internodales son fibras especiales. Son fibras rápidas. ¿De qué depende esa rapidez? Pues de su potencial de membrana. Estas fibras especiales son muy negativas. Las aurículas y los ventrículos tienen un potencial de membrana de menos 85 a menos 95 milivolts. Pero las fibras especiales se van hasta menos 100. Mientras más negativa sea la potencial de membrana, más rápida es la célula, más rápido despolariza y más fuerte. Entonces las especiales es Purkinje y las internodales. El nodo sinusal es aparte, y con esto terminamos. El nodo sinusal tiene un potencial de membrana muy pobre, de menos 66 a menos 55 milivolts. No es tan negativa como estas. Entonces, el potencial no le permite generar una espiga. Por eso el nodo sinusal es un flujo oscilante continuo, pero que no dispara potenciales. ¿Por qué? Porque no es tan negativo. Entonces, a partir de menos 66 milivolts, se abren los canales rápidos de sodio. Y ya que van agarrando carrera, ¡boom!, se encuentran a los menos 40 milivolts. Y aquí se cierran los canales rápidos. ¿Ya llevan bien acelerados? No, ¿sabes qué? Espera. Entonces llegan ahí a Playa del Carmen y los detienen al poli. Y ahí se abren los canales lentos de sodio-calcio.
Estos canales van a permanecer abiertos de 100 a 150 milisegundos. Se cierran y ahora se van a abrir los de potasio para hiperpolarizar la célula. ¿Hasta cuánto la van a hiperpolarizar? Hasta menos 66. Llegan a menos 66 y otra vez se abren los rápidos de sodio, llegan a menos 40 y se cierran los de sodio y se abren los lentos de sodio-calcio. Pero estos lentos de sodio-calcio no tienen tanta potencia ni tantas cargas positivas rápidas como para causar una espiga y un potencial. Entonces por eso siempre el nodo sinusal va a ser una oscilación, porque tiene un potencial de membrana que no es tan negativo y que no le permite generar espigas. Y de ahí empieza todo el sistema eléctrico hasta que llegamos a la punta en el epicardio. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya, la próxima terminamos, tomaremos 10 minutos para continuar fisio y empezamos a ver electro. Y dentro de 15 días es fiebre reumática. ¿Qué es lo de las exposiciones? ¿O cómo? Ajá, de las exposiciones.